Introducción. Escuchar es creer. Creo que, como muchas otras personas en este país, yo no sabía casi nada sobre el abuso doméstico o, de hecho, no sabía absolutamente nada. Tal vez uno leía algo de vez en cuando, pero nada más. Una de las historias de amor real más emblemáticas de todos los tiempos se ha torcido de manera repentina. El rey Carlos, quien durante años fue visto como una figura de control y estabilidad, quedó humillado tras una confrontación con la reina Camila, que tomó un rumbo inquietante. El personal observó atónito cómo el monarca era intimidado por su propia esposa. El príncipe William llegó demasiado tarde para impedirlo, pero no demasiado tarde para reaccionar. Ha cruzado la línea, y no voy a permitir que esto continúe, dijo con firmeza. Con la mirada fija y la mandíbula tensa, tomó una decisión contundente que sacudió los cimientos de la corona. A partir de ese momento, las líneas del poder real fueron redibujadas con dureza. ¿Qué ocurrió? El comportamiento de Camila queda al descubierto. Durante mucho tiempo, dentro del palacio se escuchaban murmullos sobre la conducta de la reina Camila. Sin embargo, ahora todo había cambiado. Finalmente había ido demasiado lejos. Lo que permaneció oculto durante años salió a la luz y sacudió profundamente a la familia real. Las paredes de Clarence House habían sido testigo de innumerables reuniones, pero nada comparable a lo sucedido en la mañana del 3 de mayo de 2005. Aquella jornada debía ser simplemente otra sesión de planificación entre el rey, la reina y los principales asesores. Todos llegaron con documentos, cuadernos y sonrisas formales. Poco después de las 10:30, Camila se levantó sin previo aviso y su voz cortó el aire como una cuchilla. No se contuvo. Se giró hacia el rey Carlos y dejó escapar toda su ira. Un miembro del personal declaró más tarde: sus palabras salían como fuego, sin filtros ni dudas. Otro añadió: parecía que llevaba años esperando ese instante. Camila miró fijamente a Carlos y le dijo: eres débil, sin carácter y patético. Lo acusó de ponerse siempre del lado del príncipe William y de comportarse como un hombre sin columna vertebral. Las palabras resonaron en la sala. Nadie había presenciado algo semejante. El silencio fue absoluto. Un alto responsable de agenda se quedó congelado a mitad de frase. Otros desviaron la mirada y fingieron escribir algo, pero ya era inútil. El daño estaba hecho. Carlos no respondió. Bajó la mirada, sus hombros se encorvaron y su rostro perdió todo color. Quedó devastado. Al finalizar la reunión, la sala se fue vaciando lentamente. Los asistentes recogían sus papeles evitando cualquier contacto visual. Camila ya se había marchado, dejando tras de sí una atmósfera de incredulidad. Un testigo dijo que el rey permanecía sentado como si le hubieran arrancado la vida. Un asesor veterano se quedó atrás, observó al monarca inmóvil y comprendió que había visto suficiente. Al caer la tarde, se tomó una decisión inédita. Redactaron un informe completo de lo sucedido y, en lugar de seguir los canales habituales del palacio, lo enviaron directamente a la oficina privada del príncipe William en Kensington. Querían que conociera la verdad sin filtros ni bloqueos. El informe no solo describía los gritos, incluía pruebas concretas, grabaciones de audio con marcas de tiempo, una lista de 7 testigos y una cronología detallada. Quedaba claro que no se trataba solo de un asunto familiar, sino de algo más profundo, un síntoma de que algo estaba gravemente roto dentro del palacio. Un alto miembro del personal afirmó que no era solo una cuestión de Carlos, sino del colapso de todo el sistema. Cuando William recibió el expediente esa noche, leyó cada línea, y su indignación aumentó con cada palabra. Siempre había mantenido una actitud respetuosa hacia Camila, más por deber que por afecto. Pero esta vez, el límite había sido superado. Un informante real señaló: William no vio solo una ofensa a su padre, vio a un hombre destruido por quien debía apoyarlo. Otro añadió: algo cambió dentro de él, no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, William ya había hecho llamadas. Ordenó reunir toda la información relacionada con el comportamiento de Camila. El personal fue convocado a reuniones privadas, se recopilaron notas y se impartieron instrucciones para construir un caso sólido. La decisión estaba tomada. Había que actuar. Al finalizar la semana, las consecuencias eran evidentes. Camila empezó a ser apartada poco a poco. Un asistente confesó que ella ni siquiera lo vio venir. Un día dominaba la sala. Al siguiente estaba excluida. William no buscaba venganza, sino proteger a su padre, a la monarquía y al futuro. No era una lucha de poder, sino de confianza. Y cuando esa confianza se rompió, intervino para reparar el daño. Como resumió una fuente del palacio,
Lo ocurrido en aquella sala no fue solo una discusión matrimonial. Fue el instante en que todo cambió. El final de una era y el inicio de otra, cuando las ideas de lealtad y control se derrumbaron por completo. La verdad completa. Una noche avanzada, un vehículo negro cruzó las puertas privadas de Adelaide Cottage. En su interior, un expediente sellado con la advertencia «Solo para tus ojos» fue entregado directamente al príncipe William. Según una fuente, lo abrió en silencio, se sentó y leyó hasta que el mundo a su alrededor dejó de existir. El documento contenía cada detalle de Clarence House, la hora exacta del estallido, los nombres de los testigos y la grabación de las palabras más duras de Camila. William lo leyó una vez y luego otra. Su equipo aseguró que permaneció sentado casi 3 horas sin moverse. Después de la medianoche, su cuerpo cedió. La tensión fue demasiado. Se inclinó sobre el escritorio, se sujetó el estómago y se apresuró hacia un lado. Un médico fue llamado de inmediato. Un miembro del equipo relató: «Vomité allí mismo, en el despacho. Tuvimos que ayudarlo a sentarse. Estaba temblando. No eran solo las palabras, era la imagen de su padre, un rey de 76 años siendo destrozado en su propio hogar. Al amanecer, el ánimo de William había cambiado por completo. Hablaba menos, pero se movía con mayor rapidez. Las llamadas internas se multiplicaron, los equipos se reorganizaron y las reuniones pasaron a celebrarse a puerta cerrada. Con la voz quebrada, le dijo a su jefe de seguridad, no solo lo insultó, lo humilló delante de quienes deberían protegerlo. Ya no era un rumor, era un hecho. Durante años, William había reprimido sus emociones para mantener la paz familiar. Pero ahora todo era distinto. Un miembro del personal de Kensington susurró. Se podía sentir la presión, el palacio se convirtió en una máquina. Y entonces ocurrió algo inédito. La verdad empezó a salir a la superficie. Personas que antes guardaban silencio comenzaron a hablar, no con la prensa, sino entre ellos. Un trabajador de Clarence House confesó. Fue como si se rompiera una presa. Escuché cosas que creía enterradas desde hacía años. Al día siguiente, la tensión se podía palpar tanto en Clarence House como en Buckingham Palace. Los empleados miraban por encima del hombro, las conversaciones se apagaban y muchos observaban sus teléfonos con temor a lo que vendría. Un planificador real explicó. Sabíamos que algo grande se avecinaba, algo que no podríamos detener. El informe inicial ya había sacudido el palacio. Pero lo que siguió fue aún más impactante. En las siguientes 48 horas, 6 nuevos testimonios llegaron a manos de William, procedentes de Clarence House, St. James's Palace y Highgrove. Asistentes que habían callado durante más de una década dieron un paso al frente. Todos describían un mismo patrón. Una excoordinadora de eventos contó que Camila reaccionaba con furia cuando las decisiones no giraban en torno a ella. Si el plan beneficiaba a William o a Catherine, buscaba la manera de destruirlo. Otro empleado recordó una reunión logística en 2024 en la que Camila golpeó la mesa con sus notas y dijo: «Todos olvidan quién es la verdadera reina. Ni siquiera la planificación de la coronación de 2023 se salvó». Una decoradora reveló que, «Para mí, él no es más que un rey provisional». Me quedé paralizado al escuchar esas palabras. Aquello no eran simples arrebatos aislados, formaban parte de una cadena. Un antiguo responsable de comunicación confesó: «Todo empezó a encajar. Aquellas actitudes que antes minimizábamos seguían un mismo patrón. Ella gobernaba a través del miedo. Quienes habían trabajado directamente bajo sus órdenes comenzaron a dar un paso atrás. El miedo estaba cambiando de dirección. Muchos habían mantenido la cabeza baja, pero ahora veían cómo las paredes empezaban a cerrarse». Un veterano asistente de prensa añadió: «Cuando William leyó el primer informe, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Todos entendieron que ya era seguro hablar. Por primera vez, la gente no tuvo miedo de decir la verdad». Dentro del palacio, la imagen de Camila comenzó a desvanecerse. La mujer que durante años fue vista como fuerte y confiable, empezó a parecer una figura que se alimentaba del control. No se trataba solo de que cediera ante la presión, estaba siendo expuesta pieza por pieza. Un antiguo responsable de Agenda Real comentó: «Durante mucho tiempo fue intocable, pero esta vez nadie salió en su defensa. Sin embargo, aún faltaba la voz más poderosa. Y entonces, tras puertas cerradas y pesadas, el rey finalmente habló. Por primera vez, Carlos liberó todo lo que había guardado en su interior. El peso que cargaba, la vergüenza, los años ocultando el dolor. Un testigo de aquella conversación relató: «William solo escuchó, no dijo nada. Su rostro era de piedra, pero sus ojos lo decían todo». Lo que el rey confesó ese día dejó a William profundamente sacudido.
pero también le dio lo que necesitaba. Salió de aquella reunión no solo como el hijo del monarca, sino como un hombre dispuesto a cambiar para siempre el rumbo de la familia real y a proteger la dignidad de la corona. El desayuno. En la madrugada del 6 de mayo, el rey Carlos III hizo una petición solemne. Solicitó un desayuno privado con su hijo, el príncipe William, en Highgrove House. No figuraba en la agenda oficial y la prensa no fue informada. Solo padre e hijo, reunidos en el invernadero donde Carlos solía leer cuentos antes de dormir a un William mucho más pequeño. Pero aquel encuentro no trataba de recuerdos ni de momentos familiares. Se trataba del dolor que Carlos había cargado durante demasiado tiempo y que, por fin, estaba dispuesto a expresar. Nada más sentarse William, el rey sirvió el té con sus propias manos. No habló de inmediato. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada parecía mucho más envejecida que sus años. Finalmente, con una voz suave pero agotada, comenzó. «No es amable cuando nadie la ve», dijo Carlos. «Estalla. Yo intento mantener la calma, pero cada vez que hablamos de George o de Catherine, se vuelve contra mí». William no reaccionó. Había escuchado rumores y especulaciones, pero ahora la verdad estaba frente a él. Carlos se inclinó hacia adelante y añadió. «Esto ocurre a menudo, más de lo que imaginas. Me habla con desprecio, incluso delante del personal. Yo lo permití, creí que podía soportarlo». Hubo un largo silencio. Entonces Carlos alzó la vista, con una expresión cansada. «No quería perderla», confesó. «Pero ya me he perdido a mí mismo». Un mayordomo que pasaba por el pasillo describió más tarde cómo William permaneció inmóvil durante varios segundos, sin decir una palabra. Finalmente respondió con voz firme. «No tienes que seguir pasando por esto. Tú eres el rey». Durante el último año, el personal cercano a Carlos había notado señales extrañas. Cancelaba apariciones sin explicación, abandonaba actos oficiales antes de tiempo y su rostro parecía ausente. Un asistente recordó. Hubo un día en marzo en que salió de una reunión en menos de 20 minutos. Más tarde lo encontramos en su despacho. Estaba exhausto, como si hubiera estado llorando. Entonces todo cobró sentido. No se trataba de estrés, sino de alguien que había sido desgastado en silencio. Siempre pensé que ella había cambiado, susurró Carlos. Pero la verdad es que yo fui cambiando para facilitarle las cosas. William se levantó lentamente, rodeó la mesa y apoyó la mano sobre el hombro de su padre. Carlos alzó la mirada y con voz baja pero clara dijo, «Haz lo que debas hacer, hijo mío». Aquella frase le dio a William algo que ningún informe ni grabación podía ofrecerle, el consentimiento de su padre para actuar, no solo como heredero al trono, sino como la única persona capaz de reparar lo que se estaba derrumbando. Menos de 24 horas después, William avanzó sin dudarlo. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Corona. Llegó con el informe completo en la mano. Cada palabra pronunciada por Camila estaba documentada, verificada por testigos y respaldada por grabaciones. Tras escuchar la verdad de boca de su padre, William tenía un único objetivo: proteger el trono de lo que consideraba un peligro creciente. Uno de sus asesores más cercanos declaró, «Nunca lo habíamos visto así. Estaba totalmente concentrado. No preguntaba qué debía hacer, ya lo sabía». Otro miembro del consejo recordó el momento decisivo. William dijo, «No solo estamos salvando la corona, estamos salvando al hombre que la porta». Todos entendimos lo que eso significaba. Camila ya no podía seguir actuando libremente. Su poder, durante años protegido por la tradición, empezó a verse como una amenaza para la imagen misma de la monarquía. William no estaba allí para hacer política, explicó una fuente. Estaba allí para detener el daño, y ella lo supo. Durante la reunión, William afirmó, «Ella no es solo una compañera». Un asistente añadió que se había convertido en una fuerza que desestabilizaba todo. Firma tras firma, el proceso comenzó. La influencia de Camila sería eliminada, no mediante escándalos ni filtraciones a la prensa, ni siquiera a través de un divorcio. Sería una acción oficial, un decreto real que despojaría a la consorte de su poder. El personal recibió instrucciones estrictas, y solo los miembros del Consejo de la Corona conocían el alcance de lo que había empezado. Incluso entre ellos, el peso del momento era imposible de ignorar. No era venganza, aseguró un alto asesor, era protección. Aquella noche, William regresó a Kensington Palace y permaneció largo tiempo junto a la ventana, con el rostro firme. Lo que debía hacerse ya estaba en marcha. No habría marcha atrás. Y por primera vez en años, el rey Carlos durmió toda la noche. La caída de una reina. Un drama real. Para mí, él no es más que un rey provisional. Me quedé paralizado al escuchar esas palabras. Aquello no eran simples arrebatos aislados. Formaban parte de una cadena. Un antiguo responsable de comunicación confesó,
Todo empezó a encajar. Aquellas actitudes que antes minimizábamos seguían un mismo patrón. Ella gobernaba a través del miedo. Quienes habían trabajado directamente bajo sus órdenes comenzaron a dar un paso atrás. El miedo estaba cambiando de dirección. Muchos habían mantenido la cabeza baja, pero ahora veían cómo las paredes empezaban a cerrarse. Un veterano asistente de prensa añadió: cuando William leyó el primer informe, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Todos entendieron que ya era seguro hablar. Por primera vez, la gente no tuvo miedo de decir la verdad. Dentro del palacio, la imagen de Camila comenzó a desvanecerse. La mujer que durante años fue vista como fuerte y confiable, empezó a parecer una figura que se alimentaba del control. No se trataba solo de que cediera ante la presión. Estaba siendo expuesta, pieza por pieza. Un antiguo responsable de Agenda Real comentó: durante mucho tiempo fue intocable, pero esta vez nadie salió en su defensa. Sin embargo, aún faltaba la voz más poderosa, y entonces, tras puertas cerradas y pesadas, el rey finalmente habló. Por primera vez, Carlos liberó todo lo que había guardado en su interior. El peso que cargaba, la vergüenza, los años ocultando el dolor. Un testigo de aquella conversación relató: William solo escuchó, no dijo nada. Su rostro era de piedra, pero sus ojos lo decían todo. Lo que el rey confesó ese día dejó a William profundamente sacudido, pero también le dio lo que necesitaba. Salió de aquella reunión no solo como el hijo del monarca, sino como un hombre dispuesto a cambiar para siempre el rumbo de la familia real y a proteger la dignidad de la corona. El desayuno. En la madrugada del 6 de mayo, el rey Carlos III hizo una petición solemne. Solicitó un desayuno privado con su hijo, el príncipe William, en Highgrove House. No figuraba en la agenda oficial y la prensa no fue informada. Solo padre e hijo, reunidos en el invernadero donde Carlos solía leer cuentos antes de dormir a un William mucho más pequeño. Pero aquel encuentro no trataba de recuerdos ni de momentos familiares. Se trataba del dolor que Carlos había cargado durante demasiado tiempo y que, por fin, estaba dispuesto a expresar. Nada más sentarse William, el rey sirvió el té con sus propias manos. No habló de inmediato. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada parecía mucho más envejecida que sus años. Finalmente, con una voz suave pero agotada, comenzó. No es amable cuando nadie la ve, dijo Carlos. Estalla. Yo intento mantener la calma, pero cada vez que hablamos de George o de Catherine, se vuelve contra mí. William no reaccionó. Había escuchado rumores y especulaciones, pero ahora la verdad estaba frente a él. Carlos se inclinó hacia adelante y añadió: esto ocurre a menudo, más de lo que imaginas. Me habla con desprecio, incluso delante del personal. Yo lo permití y creí que podía soportarlo. Hubo un largo silencio. Entonces Carlos alzó la vista con una expresión cansada. No quería perderla, confesó. Pero ya me he perdido a mí mismo. Un mayordomo que pasaba por el pasillo describió más tarde cómo William permaneció inmóvil durante varios segundos, sin decir una palabra. Finalmente respondió con voz firme: no tienes que seguir pasando por esto. Tú eres el rey. Durante el último año, el personal cercano a Carlos había notado señales extrañas. Cancelaba apariciones sin explicación, abandonaba actos oficiales antes de tiempo y su rostro parecía ausente. Un asistente recordó: hubo un día en marzo en que salió de una reunión en menos de 20 minutos. Más tarde lo encontramos en su despacho. Estaba exhausto, como si hubiera estado llorando. Entonces todo cobró sentido. No se trataba de estrés, sino de alguien que había sido desgastado en silencio. Siempre pensé que ella había cambiado, susurró Carlos. Pero la verdad es que yo fui cambiando para facilitarle las cosas. William se levantó lentamente, rodeó la mesa y apoyó la mano sobre el hombro de su padre. Carlos alzó la mirada y, con voz baja pero clara, dijo: haz lo que debas hacer, hijo mío. Aquella frase le dio a William algo que ningún informe ni grabación podía ofrecerle: el consentimiento de su padre para actuar. No solo como heredero al trono, sino como la única persona capaz de reparar lo que se estaba derrumbando. Menos de 24 horas después, William avanzó sin dudarlo. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Corona. Llegó con el informe completo en la mano. Cada palabra pronunciada por Camila estaba documentada, verificada por testigos y respaldada por grabaciones. Tras escuchar la verdad de boca de su padre, William tenía un único objetivo: proteger el trono de lo que consideraba un peligro creciente. Uno de sus asesores más cercanos declaró: nunca lo habíamos visto así. Estaba totalmente concentrado. No preguntaba qué debía hacer, ya lo sabía. Otro miembro del consejo recordó el momento decisivo. William dijo: no solo estamos salvando la corona, estamos salvando al hombre que la porta.
Todos entendimos lo que eso significaba. Camila ya no podía seguir actuando libremente. Su poder, durante años protegido por la tradición, empezó a verse como una amenaza para la imagen misma de la monarquía. William no estaba allí para hacer política, explicó una fuente. Estaba allí para detener el daño, y ella lo supo. Durante la reunión, William afirmó: «Ella no es solo una compañera». Un asistente añadió que se había convertido en una fuerza que desestabilizaba todo. Firma tras firma, el proceso comenzó. La influencia de Camila sería eliminada, no mediante escándalos ni filtraciones a la prensa, ni siquiera a través de un divorcio. Sería una acción oficial, un decreto real que despojaría a la consorte de su poder. El personal recibió instrucciones estrictas, y solo los miembros del Consejo de la Corona conocían el alcance de lo que había empezado. Incluso entre ellos, el peso del momento era imposible de ignorar. No era venganza, aseguró un alto asesor, era protección. Aquella noche, William regresó a Kensington Palace y permaneció largo tiempo junto a la ventana, con el rostro firme. Lo que debía hacerse ya estaba en marcha. No habría marcha atrás. Y por primera vez en años, el rey Carlos durmió toda la noche. La caída de una reina. Un drama real. Hoàn hảo. Dưới đây là bạn viết lại bằng tiếng Tây Ban Nha, diễn đạt khác hoàn toàn, nhưng giữ nguyên nội dung, ý nghĩa và mạch truyền, mang giống tường thuật, điều tra, kịch tính như nguyên bản. Para mí, él no es más que un rey de reemplazo. Me quedé completamente paralizado al escuchar esa frase. Aquellas palabras no eran estallidos aislados, formaban parte de una secuencia continua. Un ex responsable de comunicación explicó. Todo empezó a encajar. Comportamientos que antes pasábamos por alto mostraban un patrón claro. Ella ejercía el control a través del miedo. Quienes trabajaron directamente bajo su autoridad comenzaron a distanciarse. El temor cambió de bando. Durante años muchos bajaron la cabeza, pero ahora observaban cómo el cerco se estrechaba. Un veterano asistente de prensa añadió: «Cuando William leyó el primer informe, fue como si se encendiera una luz. Todos entendieron que era seguro hablar. Por primera vez, la verdad dejó de dar miedo». Dentro del palacio, la imagen de Camila empezó a desmoronarse. La mujer que durante años fue vista como firme y confiable, comenzó a percibirse como alguien que se alimentaba del control. No estaba simplemente cediendo ante la presión, estaba siendo revelada capa por capa. Un antiguo planificador real comentó: «Durante mucho tiempo fue intocable, pero esta vez nadie salió a defenderla». Sin embargo, aún faltaba la voz más influyente. Y entonces, tras puertas cerradas, el rey finalmente habló. Por primera vez, Carlos expresó todo lo que había guardado durante años. El peso, la vergüenza, el dolor oculto. Un testigo de aquella conversación relató: «William solo escuchaba. No dijo nada. Su rostro parecía de piedra, pero sus ojos lo decían todo. Lo que el rey confesó dejó a William profundamente impactado, pero también le dio la fuerza necesaria. Salió de aquella reunión no solo como hijo del monarca, sino como un hombre decidido a cambiar el rumbo de la familia real y a proteger la dignidad de la corona». El desayuno. En las primeras horas del 6 de mayo, el rey Carlos III hizo una petición inusual. Solicitó un desayuno privado con su hijo, el príncipe William, en Highgrove House. No figuraba en la agenda oficial y la prensa no fue informada. Solo padre e hijo, reunidos en el invernadero donde años atrás Carlos le leía cuentos a un William niño. Pero aquel encuentro no tenía nada de nostálgico. Era el momento de enfrentar un dolor acumulado durante demasiado tiempo. Apenas William se sentó, Carlos sirvió el té con sus propias manos. Guardó silencio durante unos segundos. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada reflejaba un cansancio profundo. Finalmente habló, con una voz suave pero agotada. «No es amable cuando nadie la observa», dijo. «Explota. Intento mantener el equilibrio, pero cada vez que mencionamos a George o a Catherine, se vuelve contra mí». William no reaccionó. Había escuchado rumores durante años, pero ahora la verdad estaba frente a él. Carlos se inclinó y añadió: «Sucede más a menudo de lo que imaginas. Me habla con desprecio, incluso delante del personal. Yo lo permití, creí que podía soportarlo». Se produjo un silencio prolongado. Carlos levantó la vista con una expresión vencida. «No quería perderla», confesó. «Pero en el proceso me he perdido a mí mismo». Un mayordomo que pasaba por el pasillo describió después cómo William permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego respondió con firmeza: «No tienes que seguir viviendo así, tú eres el rey». En el último año, el personal cercano había notado cambios preocupantes en Carlos. Cancelaba apariciones sin explicación, abandonaba actos oficiales antes de tiempo y parecía ausente. Un asistente recordó: «Un día de marzo salió de una reunión en menos de 20 minutos. Más tarde lo encontramos solo en su despacho».
Estaba exhausto, como si hubiera llorado. Entonces todo encajó. No era estrés, era alguien que había sido quebrado en silencio. Siempre creí que ella había cambiado, murmuró Carlos. Pero en realidad fui yo quien se fue adaptando para facilitarle las cosas. William se levantó despacio, rodeó la mesa y apoyó la mano sobre el hombro de su padre. Carlos lo miró y dijo con voz clara: «Haz lo que debas hacer, hijo». Aquellas palabras le dieron a William algo que ningún informe ni grabación podía ofrecer: la autorización de su padre para actuar. No solo como heredero, sino como la única persona capaz de detener el colapso. Menos de 24 horas después, William actuó sin vacilar. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Corona. Llegó con el informe completo. Cada palabra pronunciada por Camila estaba documentada, respaldada por testigos y grabaciones. Tras escuchar directamente a su padre, William tenía un objetivo claro: proteger el trono de lo que consideraba una amenaza creciente. Un asesor cercano declaró: «Nunca lo habíamos visto así. Estaba totalmente enfocado. No pedía opiniones, ya había tomado una decisión». Otro miembro del consejo recordó el momento clave. William dijo: «No solo estamos salvando la corona, estamos salvando al hombre que la lleva». Todos entendimos lo que eso implicaba. Camila ya no podía seguir actuando con libertad. Su influencia, durante años protegida por la tradición, empezó a verse como un riesgo para la imagen de la monarquía. William no estaba allí para hacer política, explicó una fuente. Estaba allí para detener el daño, y ella lo supo. Durante la reunión, William afirmó que no era solo una compañera. Un asistente añadió que se había convertido en una fuerza desestabilizadora. Firma tras firma, el proceso comenzó. La influencia de Camila sería retirada, no mediante escándalos ni filtraciones, ni siquiera con un divorcio, sino a través de una acción oficial, un decreto real que la despojaba de poder. El personal recibió instrucciones estrictas, y solo los miembros del consejo conocían la magnitud de lo iniciado. Incluso entre ellos, el peso del momento era evidente. No fue venganza, afirmó un alto asesor. Fue protección. Esa noche, William regresó a Kensington Palace y permaneció largo rato junto a la ventana, con el rostro firme. El proceso ya estaba en marcha. No había vuelta atrás. Y por primera vez en años, el rey Carlos durmió toda la noche. La caída de una reina. Un drama real. Más de la mitad de la población británica comenzó a ver a la monarquía con buenos ojos. Y gran parte de ese cambio se debía a ellos dos. Incluso en el ámbito internacional, las miradas empezaron a cambiar. Invitaciones oficiales dirigidas a la corona comenzaron a mencionar de forma explícita al príncipe y a la princesa de Gales, omitiendo por completo a la reina Camila. Durante la cumbre climática de las Naciones Unidas en Ginebra, la primera ministra Olivia Hart fue vista manteniendo conversaciones privadas con William. Fuentes internas confirmaron que, a nivel protocolario, él ya estaba siendo tratado como una figura prioritaria, incluso por delante del propio equipo del rey Carlos. El mundo ve lo que el palacio finalmente ha aceptado. El futuro ya está aquí, afirmó una fuente diplomática. La presencia de Catherine hizo que ese cambio resultara aún más evidente y contundente. El 20 de mayo, ella presidió una importante cumbre sobre salud mental en el Instituto St. Paul, donde se reunió cara a cara con más de 300 profesionales del NHS. Su cercanía genuina, su inteligencia aguda y su elegancia natural impresionaron incluso a los periodistas más críticos. Cuando entra en una sala, uno se olvida de los títulos y solo recuerda cómo te hace sentir, comentó un delegado internacional. Las redes sociales estallaron de actividad, con seguidores proclamando la reina en todo salvo en el nombre. Mientras tanto, William avanzó con determinación. Simplificó las operaciones reales, eliminó protocolos obsoletos y presionó con fuerza para lograr una transparencia total en las finanzas de la Casa Real. Sin embargo, el rey se encontraba sumido en una profunda confusión, y lo que estaba en juego era crucial. El dilema del rey. El rey Carlos se encontró atrapado en el centro de una tormenta cada vez más intensa. Todo a su alrededor parecía desmoronarse, y se sentía incapaz de detenerlo. Siempre había deseado encontrar tranquilidad en sus últimos años de reinado, pero ahora sus días estaban llenos de presión y decisiones imposibles. De un lado estaba Camila, la mujer a la que había amado profundamente durante décadas. Del otro, William, su propio hijo, firme y decidido en cada paso que daba. Entre ambos, el peso aplastante de la corona, un peso que Carlos ya no sabía cómo sostener. Camila había sido despojada de su título y de sus funciones oficiales. El papel que había construido y protegido durante años desapareció mediante procedimientos formales liderados por William. No fue un acto de rencor personal, sino de deber institucional. Eso fue lo que más le dolió, confió una fuente cercana al rey.
William no actuó para herir a su padre. De verdad creía que era la única manera de evitar que la monarquía se derrumbara por completo. Carlos lo entendía, pero comprenderlo no hacía la situación más llevadera. Está dividido entre ser padre y ser rey, explicó un experto constitucional. Vivía atrapado entre el amor y la obligación, incapaz de reconciliar ambos mundos. Parece que carga el peso del mundo sobre los hombros, observó un asistente del palacio. Durante horas cada día, Carlos se encerraba en su despacho privado. Sostenía en las manos el discurso que William había pronunciado ante el Consejo de la Corona y lo leía una y otra vez. Cada palabra le resultaba insoportablemente pesada. No fueron palabras para humillar, pero cortaron muy hondo, reveló un informante. El discurso fue firme, serio, y marcó un punto de no retorno. William dio un paso que no podía deshacerse sin consecuencias enormes. Carlos se quedó solo frente a esa realidad, y por dentro lo destrozaba. Siempre antepuso el deber a todo, dijo alguien que lo conocía desde hacía años. Y ahora volvía a ocurrir, pero esta vez era su propio corazón el que quedaba relegado. Carlos deseaba desesperadamente defender a Camila. Quería hablar públicamente, explicar lo que ella había significado para él y cómo lo había acompañado durante tantos años difíciles. Pero sabía que hacerlo ahora podría romper el frágil equilibrio que apenas mantenía todo en pie. Cualquier movimiento podría derrumbar todo como un castillo de naipes, advirtió un alto asesor. William no había violado ninguna norma. Actuó siguiendo todos los procedimientos, con el respaldo de ministros del gobierno y conforme a precedentes históricos. Intentar revertir esa decisión provocaría una reacción severa, no solo contra William, sino contra toda la familia real. El rey está atrapado entre la espada y la pared, resumió un analista político. Durante ese periodo, Carlos habló muy poco con quienes lo rodeaban. Los asesores entraban y salían de su despacho, pero nadie mantenía conversaciones largas. En las reuniones apenas intervenía. Asentía, respondía con frases breves y volvía a sumirse en sus pensamientos. Su salud empezó a mostrar signos claros de desgaste. Quienes estaban cerca notaron que había adelgazado visiblemente, su rostro había perdido color, y caminaba con pasos más lentos y cansados. El estrés lo está consumiendo, susurró un miembro del personal. Canceló varios actos importantes. Los médicos del palacio le recomendaron descanso, pero él se negó. No quería alejarse de sus funciones. Temía que, si daba un paso atrás, no pudiera volver a ocupar su lugar. Tiene miedo de perder el control por completo, explicó alguien cercano a su forma de pensar. La presión no disminuía. Cada día los medios retomaban la pérdida del título de Camila, analizándola sin descanso. Algunos respaldaban las decisiones de William, otros cuestionaban el silencio absoluto de Carlos. El palacio no emitía ningún comunicado claro. Dentro de sus muros todos se movían con extrema cautela, sin saber realmente cuál era la postura del rey. Él no tomaba partido, evitaba definiciones claras, y ese silencio solo agravaba la situación. Su silencio decía más que cualquier palabra. Así lo señaló un corresponsal real. Mientras tanto, Camila permaneció casi completamente fuera de la vista pública durante ese periodo. Apenas abandonaba sus aposentos privados y llevaba una vida reservada. Carlos la visitaba con frecuencia, pero todas sus conversaciones se desarrollaban estrictamente a puerta cerrada. Nadie sabía con certeza qué se decían, solo se podía especular. Esos encuentros deben de ser desgarradores para ambos, comentó un observador del palacio. William, por el contrario, no redujo el ritmo en absoluto. Cada día asumía más responsabilidades reales. Se reunía con ministros del gobierno, hablaba directamente con el personal del palacio y resolvía asuntos complejos con una precisión implacable. William no duda, simplemente actúa, elogió un alto funcionario gubernamental. Una corona transformada. Para junio de 2025, el momento inevitable finalmente había llegado. El rey Carlos ya no podía posponer más la decisión que marcaría para siempre el futuro de la monarquía británica. Sabía que su tiempo para elegir se había agotado. Reveló un asistente de máxima confianza. Una mañana, Carlos convocó a sus asesores más cercanos a una reunión de emergencia. Las noches sin dormir se reflejaban claramente en su rostro cuando entró en la elegante sala de conferencias. Sus manos temblaban levemente al colocar una carta manuscrita sobre la mesa pulida. «Esto es lo más difícil que he tenido que escribir jamás», confesó al pequeño grupo. La carta contenía su decisión oficial de retirarse de las funciones activas de la corona con efecto inmediato. Aunque conservaría el título de rey, William asumiría todas las operaciones diarias de la monarquía. La transición había sido cuidadosamente planificada durante semanas de conversaciones privadas. Era la única salida lógica.
explicó un asesor real. Carlos había aceptado finalmente que su reinado había quedado irremediablemente dañado por la crisis de Camila. Podía luchar contra la corriente y arriesgarse a destruir la institución por completo, o podía ceder el control a alguien en quien el público confiaba plenamente. A veces, el acto más valiente de un rey es saber cuándo apartarse, reflexionó un historiador real veterano. El anuncio oficial estaba programado para las 15:30 de ese mismo día, pero los rumores comenzaron a circular antes. Los empleados susurraban entre ellos sobre los cambios monumentales que se avecinaban. «Todo está a punto de cambiar para siempre», dijo una empleada doméstica a otra mientras se preparaban para el anuncio histórico. William recibió la noticia durante un desayuno privado con su padre. La conversación duró exactamente 47 minutos. Cuando salió de aquella habitación, su vida había cambiado por completo. Parecía alguien a quien le acababan de entregar el mundo, observó su secretaria privada. Catherine fue informada inmediatamente después. Recibió la noticia con su habitual serenidad y elegancia, aunque quienes la conocen bien afirmaron que necesitó tiempo a solas para asimilar la enorme responsabilidad que se les venía encima. Siempre estuvo preparada para este momento, incluso sin esperar que llegara tan pronto, señaló una amiga cercana de la familia. El anuncio público sacudió al Reino Unido y al mundo entero. Los canales de noticias interrumpieron su programación habitual para cubrir el acontecimiento histórico. Las redes sociales colapsaron temporalmente cuando millones de personas intentaron compartir y comentar la noticia sin precedentes. Es la mayor historia real desde la trágica muerte de Diana, declaró un corresponsal veterano de la BBC. La primera ministra, Olivia Hart, emitió un comunicado en cuestión de horas, expresando su pleno respaldo a la transición. Líderes parlamentarios de ambos partidos principales elogiaron el liderazgo de William durante la crisis y manifestaron su confianza en su capacidad para guiar a la monarquía hacia el futuro. El príncipe ha demostrado su valía en las circunstancias más difíciles, afirmó la primera ministra. Ella comprendió por qué era necesario, pero eso no lo hace menos doloroso, reveló un informante. La conversación entre Carlos y Camila duró más de 2 horas. Fue emotiva, dura y, según quienes lo saben, imprescindible para que ambos encontraran algún tipo de cierre. Los dos sabían que este día llegaría, solo esperaban que no fuera tan pronto, explicó una fuente familiar. En cuestión de días, la transformación de la monarquía se volvió visible para todos. William estableció rápidamente su nuevo centro operativo en el Palacio de St. James, mientras Catherine asumía importantes patronazgos reales que habían quedado vacantes. «No están perdiendo el tiempo, el futuro empieza ahora», observó un corresponsal del palacio. Los índices de aprobación de la pareja se dispararon hasta niveles históricos, no vistos desde los primeros años del reinado de Isabel II. Las portadas estaban dominadas por imágenes de William y Catherine, mientras Carlos aparecía en una sección más discreta como rey emérito. «Es como ver nacer una monarquía completamente nueva», comentó un analista de medios digitales. Con el paso del tiempo, el polvo comenzó a asentarse tras el periodo más dramático de la historia real moderna. La institución que meses antes parecía al borde del colapso, emergía ahora más fuerte y popular que en décadas. La corona no se transformó mediante revolución ni escándalo, sino gracias a decisiones firmes y liderazgo sólido. William y Catherine no solo heredaron el futuro de la monarquía, se lo ganaron con sus actos durante la crisis. A veces, las mayores victorias nacen en los momentos más oscuros, concluyó un biógrafo real al iniciarse oficialmente una nueva era. Ruptura. Semanas después de la transición de William al poder, concedió su primera gran entrevista televisiva como líder de facto de la monarquía. Sus palabras no parecían impactantes a primera vista, pero la forma en que expresó ciertos comentarios hizo que muchos se preguntaran qué estaba ocurriendo realmente tras los muros del palacio. Cada palabra de un miembro de la realeza es analizada por millones, señaló un analista de medios antes de la emisión. Durante la entrevista, William mencionó brevemente la salud de su padre y, casi como un comentario casual, dijo que Carlos parecía mucho más tranquilo viviendo solo últimamente. La frase sonó natural, pero la reacción fue inmediata y explosiva. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, explicó un experto en lenguaje corporal tras analizar las imágenes. Ese breve comentario desató una oleada de especulación en redes sociales y medios de comunicación. El momento resultó especialmente extraño para muchos, ya que los rumores sobre Carlos y Camila ya circulaban con fuerza. Pareció una forma sutil de decir algo sin decirlo directamente, sugirió un corresponsal real. De inmediato, el público empezó a preguntarse si el rey y Camila ya no compartían residencia. La idea de una separación secreta cobró fuerza casi al instante.
Las piezas empezaban a encajar, afirmó un observador veterano del palacio. Muchos comenzaron a unir los puntos. Los problemas de salud de Carlos, su ausencia pública y ahora el comentario de William sobre lo bien que estaba viviendo solo. Para muchos no fue una coincidencia. Algunos creen que fue una confirmación suave de que algo importante había cambiado, informó un periodista sensacionalista. Otros opinaron que William había tomado finalmente una postura clara. Si hubiera querido frenar los rumores, podría haber hablado positivamente de Camila o reforzado la imagen de una relación sólida. No lo hizo. Y eso lo dijo todo. La atención pública se intensificó de forma dramática. Fotógrafos se apostaron cerca de todas las residencias reales, buscando cualquier imagen que respaldara la teoría de una ruptura. El circo mediático se desató por completo. Describió un fotógrafo real con años de experiencia. Cada mirada, cada gesto y cada aparición pública comenzó a analizarse como si fuera una prueba judicial. Cada movimiento era examinado hasta el extremo, explicó un profesor de estudios mediáticos. Para muchos, esta situación reavivó recuerdos dolorosos del pasado, evocando los difíciles años de Diana. Ella también había vivido una profunda soledad emocional, mientras Carlos parecía enfocado en otra persona. Ahora, algunos creen que la historia se estaba repitiendo. El karma existe, escribió un usuario en redes sociales cuyo comentario se volvió viral. La ironía no pasó desapercibida. Camila, antaño en la sombra durante la era de Diana, ahora aparecía sonriente en público, mientras Carlos permanecía recluido y bajo una presión enorme. La historia tiene una forma cruel de cerrarse en círculo, reflexionó un historiador real. Los medios no se contuvieron. Los titulares se multiplicaron, cada uno más dramático que el anterior. Los comentarios del público se volvieron más duros y críticos. Esto dejó de ser solo un tema de relaciones personales. Pasó a ser una cuestión de justicia y karma, explicó un investigador de redes sociales. Cada vez más gente siente que la historia ha dado la vuelta completa. Lo que comenzó como susurros y rumores en línea se convirtió en un tema central en televisión, prensa escrita y todas las plataformas digitales imaginables. ¿Qué opinas del comportamiento de Camila? ¿Crees que las consecuencias fueron justas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Antes de irte, mira los otros videos que aparecen en pantalla.